Gloria al Señor, muy bien, muy bien. Buenas noches, mis amigas, mis amigos, hermanos y hermanas, buenas noches. Qué bueno es poder estar una vez más, mira, una vez más con el estudio, una vez más con la palabra del Señor, un jueves más, mira, un jueves más, gloria al Señor. Damos gloria a Dios en esta noche por este privilegio que nos da. Mira, es un privilegio realmente, es un privilegio, al menos para mí, y yo sé que para todos los que nos escuchan y para todos los que ven el video, ya sea en vivo o lo ven después, mira, yo sé que es un privilegio estudiar, pensar, analizar la palabra del Señor. Como dijo el Señor, escudriñad las Escrituras. Mira, y eso es lo que hacemos en martes, jueves y domingo nosotros. Esto es lo que hace la iglesia, el despertar de la gracia. Nosotros somos un ministerio que estamos ubicados en San José Centro. De las oficinas de acueductos y alcantarillados aquí en el centro de San José, estamos 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. También estamos martes y jueves en vivo en Facebook, como hoy, mira, martes, jueves en vivo para la gloria del Señor. También puedes buscarnos allí en YouTube. Mira, tú le das allí Iglesia Despertar de la Gracia, abres la página, mira, y le das videos, y allí salen todos los videos que hemos grabado hasta hoy, hasta el domingo, y el que hoy estamos grabando también mañana sale por YouTube para la gloria del Señor. En Facebook también nos buscas como Iglesia Despertar de la Gracia, y mira, allí salen todos los videos. Todos los videos que todas las enseñanzas que hemos grabado están en Facebook y están en YouTube. Ahí aparecemos como Iglesia Despertar de la Gracia. En esta noche también saludamos a todas las naciones. Mira, por la fe. Por la fe, dice Romanos capítulo 4, que Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que fiel es quien lo había prometido. Mira, y el Señor lo ha prometido. Él dijo, este evangelio, va a ser predicado en todas las naciones. Este evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Yo le tengo buenas noticias a los árabes, a los musulmanes, a los japoneses, a los chinos, a los coreanos, a los rusos, a los alemanes, a los australianos. Yo les tengo buenas noticias a los americanos y a los centroamericanos y latinoamericanos. El Señor dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Mira, va a ser predicado, y qué mejor momento que este. Qué mejor momento que este. Mira, en este momento tenemos la tecnología. Mira, yo estoy aquí en mi casa y estoy en muchas partes a la vez por la tecnología. Mira, gloria al Señor. Oramos a Dios para que Dios levante un ministerio allá en el Medio Oriente, que Dios levante en Asia un ministerio también como este de gracia, donde se predique este evangelio. Así es como el Señor lo va a hacer. Estoy plenamente convencido. Dios tiene sus instrumentos, sus hombres y sus mujeres. Tiene Dios en este planeta, a los cuales Dios va a usar y está usando para su gloria. Mira, somos para alabanza de la gloria de su gracia. Así que por la fe declaramos a todas las naciones bendecidas. Declaramos a todas las familias de esta tierra bendecidas para la gloria del Señor. Así Dios se lo dijo a Abraham, y así nosotros lo hablamos. Creí, por lo cual hablé. Mira, qué bueno que es esto, que esta palabra, hermanos, va a salir por toda la tierra. Pareciera como que no está corriendo, pero mira, está corriendo, gloria al Señor. Esto es como las cataratas aquellas del Niágara, para tener una idea, esas cataratas que todo el mundo las conoce, aunque sea por televisión, al menos yo. Entonces allí, mira, siempre cayendo agua, no cesa de caer agua allí. Pues así es la palabra de Dios. Pareciera como que no está corriendo, pero está corriendo como esas cataratas, siempre cayendo en hombres y mujeres, cayendo en países, en naciones, en pueblos, en familias, porque esta palabra es viva y es eficaz, y Dios es quien
respalda su palabra para la gloria de su gracia. Mira, en esta noche vamos a entrar en el temita, gloria al Señor. Hay un tema en esta noche que lo hemos titulado, guarda lo que se te ha encomendado. Mira, guarda lo que se te ha encomendado. Dice Pablo a Timoteo. Mira, y para eso vamos a abrir 1 Timoteo capítulo 6. Primera carta de nuestro apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice aquí. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Mira lo que dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Mira, este es el tema. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado? ¿Por qué? Continuemos leyendo. Escucha lo que dice. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y dice el 21, la cual, esta ciencia, esta falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Mira, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mi querido amigo, mi querida amiga, puede ser que hasta en esta noche o el día que estés viendo este video, sea mañana, viernes, sábado, domingo, cualquier día, que sea la primera vez que tú estás escuchando un programa cristiano o un estudio de la palabra de Dios. En esta noche yo quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole, guarda lo que se te ha encomendado. Para saber qué es lo que Pablo le ha encomendado a Timoteo, tenemos que leer desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, toda esta carta, primera Timoteo, y también toda la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un fiel discípulo del apóstol Pablo. Era un fiel discípulo. Mira, a Timoteo lo encontramos allá desde el libro de los Hechos. Allá el apóstol Pablo habla de él. Habla de Timoteo. Entonces fue un fiel discípulo de Pablo y Timoteo aprendió de Pablo. Entonces en las últimas recomendaciones de nuestro apóstol Pablo, como lo dice en 2 Timoteo, que ya él está pronto para partir de este mundo, ya él está pronto para irse. Entonces el apóstol comienza a instruir a su discípulo, y Pablo, al instruir a su discípulo, nos está instruyendo a nosotros también. Nos está instruyendo también. Y la recomendación es, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ese es el tema. Lo que Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Número 1, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas. Y número 2, también le dice aquí, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, mira, de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mira, quiere decir que si hay una falsa ciencia, entonces quiere decir que hay una ciencia verdadera. Hay una ciencia verdadera. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice aquí. Primera carta de nuestro apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1. Vamos a ver el versículo 5. Vamos a leer unos 2 o 3 versículos para ver qué es lo que Pablo le está aconsejando, hablando y diciéndole a su discípulo. O qué es lo que la palabra del Señor nos está aconsejando a nosotros en esta noche. No podemos decir que aquello era una conversación entre ellos dos nada más y terminó allí. No, esto trasciende todos los siglos, hasta hoy, hasta esta noche, hasta este momento, en todas las naciones. Este es el consejo: guarda el buen depósito
Mira, guarda el buen depósito, guarda lo que se te ha encomendado. Dice 1 Timoteo 1:5, dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira, esto es lo que tenemos que guardar. Lo que tenemos que guardar es, escucha lo que tenemos que guardar. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, número 1. Una buena conciencia, una buena conciencia y fe no fingida. Mira, leamos el versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos. Mira, de las cuales cosas, esta es la verdadera ciencia. Esta es la ciencia. Hay una falsa ciencia. El versículo 21 dice, la cual profesando algunos se apartaron. La cual profesando algunos se apartaron de la fe, se desviaron de la fe, dice el 1 Timoteo 6:21. El versículo 6 dice, de las cuales desviándose algunos, mira, se apartaron a vana palabrería. Se apartaron a vana palabrería, dice el versículo 6. Dice el versículo 7. Aquí está la falsa ciencia. Esta es la falsa ciencia. Dice, queriendo ser doctores de la ley. Mira, queriendo ser doctores de la ley. Mira que el contexto dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Escucha, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mire lo que dice el versículo 6, versículo 6 y 7. 5, 6 y 7 más bien fue lo que leímos. Sí, 5, 6 y 7. Afirma, mira el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley. Mira lo que le dice Pablo a estos que quieren ser doctores de la ley, a estos que están en la falsa ciencia. Mira, si hay una ciencia verdadera, si hay una falsa ciencia, hay una ciencia verdadera. La ciencia verdadera, mira, la ciencia verdadera es la fe. La verdadera ciencia es inseparable de la fe. Mira, la verdadera ciencia es inseparable de la fe. Esa es la verdadera ciencia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, la falsa ciencia. Y aquí está hablándole en el capítulo 1 de esta falsa ciencia. Mira, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Oído, mi querido amigo, mi querido oyente. Estamos hablando en esta noche, guarda lo que se te ha encomendado. A nosotros nos han encomendado una ciencia excelente, una ciencia buena. Porque si hay una falsa ciencia, entonces si hay una falsa, hay una verdadera. Mira lo que dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice allí el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Mira, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Mira, los judíos, si leemos el contexto, viene el apóstol Pablo hablando de los judíos. Mira, vamos a leer el 9:30, capítulo 9, versículo 30 para tener una idea. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Escucha, esta es la verdadera ciencia. La verdadera ciencia es esta. La verdadera ciencia es inseparable de la fe. La falsa ciencia es la ciencia de las obras. La falsa es la ciencia de la ley. Mira lo que dice el versículo 31. Mas a Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué Israel,
que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la justicia que los gentiles sí alcanzamos, de acuerdo al versículo 30, porque esta ley es una falsa ciencia. Dice el versículo 32 hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzó Israel? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la circunstancia por qué Israel no alcanzó la justicia? Dice el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe. ¿Te das cuenta? Escucha lo que dice el versículo 32, porque iban tras ella no por fe. Esta es la verdadera ciencia, mi querido amigo. Mi querido oyente, esta es la verdadera ciencia. La verdadera ciencia es la que es inseparable de la fe. Mira lo que es ciencia, mira lo que es ciencia. La palabra ciencia significa sabiduría. Sabiduría y ciencia es lo mismo. Conjunto de conocimiento que se aprenden. Escucha lo que es la verdadera ciencia, la de la fe. Conjunto de conocimientos que se aprenden. Ahora, el antónimo de ciencia o de sabiduría es ignorancia. Escucha, hermano, escucha lo que es seguir una falsa ciencia. Cuando seguimos una falsa ciencia, entonces estamos siguiendo una ignorancia. Mira, eso le pasó a Israel en el versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? ¿Por qué no la alcanzó? Dice, porque iban tras ella no por fe. Si no iban por fe, entonces ¿por qué iban? Por ignorancia, por una falsa ciencia que es ignorancia. Mira qué sencillo que es. Por eso dice el versículo 1. Romanos 10.1. Estábamos en Romanos 9.30 y Romanos 9.31 y 32. Dice el 10.1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mira, para que ellos alcancen esta ciencia, este conjunto de conocimiento que se aprende. Y solamente se aprende este conjunto de conocimiento por la verdadera ciencia que es la fe. Hay una falsa ciencia. Y dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Dice el versículo 7, 1 Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley. Mira, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Conjunto de conocimiento que se aprende. Mientras esté en esa falsa ciencia, no se va a aprender la verdadera ciencia. Porque la verdadera ciencia, mi querido amigo, mi querido oyente, la verdadera ciencia es aquella que está así unida, la que es una con la fe. Terminemos de leer Romanos 10:1 y 2. Hermanos, el anhelo a Dios por Israel. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio. Mire, Pablo da testimonio de esa nación. Eso es lo que dice aquí. Tienen celo, mire lo que dice. De que tienen celo de Dios. La nación tiene celo. Pero, mira, hay un pero aquí. Dice, no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. Y esta ciencia, esta que está hablando aquí el apóstol Pablo, no conforme a ciencia, esta es la ciencia inseparable de la fe. Es la ciencia verdadera, es la fe. Es por fe para que sea por gracia. Dice allí en el libro de Romanos también, capítulo 4. Es por fe para que sea por gracia. La verdadera ciencia es la fe. Hay que cuidarnos, hay que guardarnos de la falsamente llamada ciencia.
Eso es lo que viene hablando nuestro apóstol Pablo. Y esta verdadera ciencia, hermano y hermana, donde nosotros la encontramos es aquí, en el Evangelio. Es en el Evangelio, es en las recomendaciones de nuestro apóstol Pablo. En el Evangelio es lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. El Evangelio de la fe. El Evangelio de la fe. Mira lo que dice el libro de Gálatas capítulo 2. Vámonos al libro de Gálatas, solo un momentito, nada más vamos a ver allí un par de cositas, un par de versículos, más bien, par de cositas, no, par de versículos. O tal vez 3 versículos, vamos a ver qué nos dice. Mira aquí Gálatas capítulo 2. Dice el versículo 16, mira, Gálatas capítulo 2, mira la verdadera ciencia. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí está la falsa. Mira, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la falsamente llamada ciencia, porque esta ciencia lo que hace es apartar de la fe. Lo que hace es apartar de la fe hombres corruptos de entendimiento, dice Timoteo capítulo 1, pretendiendo ser doctores de la ley, no se dan ni cuenta, ni saben ni lo que hablan, ni lo que afirman. Los judíos tenían celo, realmente el apóstol Pablo dice, tienen celo, pero yo les doy ese testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia, no como la conforme ciencia verdadera, porque la ciencia verdadera es inseparable de la fe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esta es la falsa ciencia, hay que cuidarse de esta. Mira, sino por la fe de Jesucristo. Mira, el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Dice el versículo 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Atento, mi querido amigo, amiga, mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor le dice a Pablo, guárdese de la falsamente llamada ciencia, no está hablando de la ciencia de explorar el universo, no está hablando de la ciencia de explorar el centro de la tierra, no está hablando de la ciencia de explorar las estrellas y el sol y la luna, no, está hablando de esta ciencia espiritual. Aquí hay dos ciencias. Hay dos ciencias, hay una que pretende ser que nosotros nos justificamos por las obras de la ley y la otra es que somos justificados por la fe de Cristo. Esta es la verdadera ciencia de Dios, esta es la verdadera fe. Mira lo que le dice el apóstol, mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice el versículo, segunda Timoteo 3:10. Vamos a leer segunda Timoteo 3:10. Vamos a ver, mira ahí, hermanos, estas cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Hay que leerlas y volverlas a leer, porque a nosotros esta palabra nos pone en la ciencia verdadera que es por la fe. Mira lo que le dice segunda Timoteo capítulo 3 versículo 10. Primero aquí dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, etcétera. Allí tú puedes seguir leyendo eso. Mira, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Ese es el consejo en esta noche de la palabra del Señor. Nosotros tenemos una doctrina, nosotros tenemos una enseñanza, nosotros hemos sido instruidos por Dios a través del Evangelio de Dios, como dice Romanos 1:1. Dice que el apóstol Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Mira, apartado para el Evangelio de Dios. Y el versículo 2 Timoteo
Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál doctrina? La que Dios le reveló al apóstol Pablo y Pablo la escribió y ahora Pablo se la está mandando a Timoteo. Tú has seguido mi doctrina. Mira el contexto de esto, mira el contexto. Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira, y si leemos desde el versículo 1, ahí habla, hermanos, desde el versículo 1, del tipo de personas que van a ver. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mira, ahí viene la lista. En el versículo 5 dice que este tipo de gente tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mira, dice que porque de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas. Mira, aquí no es que está hablando de las mujeres físicas que viven en una casa, sino que viene hablando de estos hombres corruptos desde el versículo 1 en adelante, que profesan piedad. Dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad y levantan, mira, levantan denominaciones, levantan congregaciones, mira, levantan iglesias. Levantan iglesias. A estas iglesias que este tipo de personas levantan se le llama mujercillas. Así como allá en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 15, Dios le dice a Israel que se ha prostituido. En el libro de Oseas capítulo 5 versículo 3, Dios le dice a Efraín que se ha prostituido. Mira, y en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 habla de la Babilonia la grande, la madre de las rameras. Mira, esto es lo que está aquí tratando el apóstol Pablo, de evitarte y de evitarme, de evitarnos, de caer en manos de esos grupos que la palabra de Dios los llama mujercillas cargadas de pecados, por hombres, como dice el versículo 7, el versículo 8. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 7, queriendo ser doctor de la ley. Esos que quieren ser doctores de la ley levantan grupos. Pablo les llama mujercillas cargadas de pecado. Están siempre aprendiendo y nunca terminan de aprender. El versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Atento, hermano, con lo que dice la palabra del Señor. Esos grupos andan allí afuera, hermanos. Esos grupos andan allí afuera. Apocalipsis les llama la madre de las rameras. La madre de las rameras, grupitos que no andan conforme a la fe del evangelio, grupitos que no andan en la ciencia verdadera que es la fe. La ciencia verdadera que es la fe, la ciencia verdadera es inseparable de la fe. Las obras es la falsa ciencia y a esas obras se les llama mujercillas. Mira lo que dice Pablo, mira lo que dice nuestro apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4. Mira, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mira lo que dice el versículo 4, no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Allí afuera, hermanos, andan muchos grupos que a esto es lo que se dedican. Se dedican a fábulas y se dedican a genealogías que son interminables. Mira lo que dice el versículo 7. El versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos del versículo 7 son los del versículo 4, mi querido oyente. No presten atención a fábulas, estos son fábulas. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:4. Mira, por eso es que aquí está todo en Timoteo. Esta vez, mira, 4:4 de Timoteo.
Vamos a ver qué nos dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 4. Dice así: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mira, hermanos, lo que dice. Cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros de fábula, la palabra fábula quiere decir fingimiento. Quiere decir que ellos fingen la fe, fingen la piedad. Por eso el apóstol Pablo dice: apártate de los tales. Mira, fingen el amor. Mira, cuando se ama, se dice la verdad. Y eso es lo que hace el Evangelio. Este evangelio que estamos leyendo, nuestro apóstol nos está hablando en esta noche la verdad. 2 Timoteo 4:4, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y le dice en el versículo 5, pero tú, mira tú en esta noche que me estás escuchando, tú que estás viendo en este momento el video, el versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio. No nos dejemos llevar por este tipo de fábulas, no nos dejemos de llevar por este tipo de imitaciones, no nos dejemos llevar por esta falsa ciencia, no nos dejemos llevar por estos engaños. Mira lo que le dice Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 14. Mira allí a la par, después de Timoteo. Capítulo 1, versículo 14, dice así: no atendiendo a fábulas judaicas. Mira, en el capítulo 10 de Romanos, el versículo 2, dice Pablo: yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mira, tienen celo, sí, pero no conforme a ciencia, dice Romanos 10:2. Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas. Esta falsa ciencia de la que está hablando Pablo, que es la ley. Mira, esa falsa ciencia que es la ley es algo que ya no va, es algo que ya no está en los planes de Dios o en los propósitos de Dios. Ahora es por fe. La ley produce, para cumplir la ley hay que hacer obras. Para cumplir el evangelio solo hay que creer, nada más. Como dice 2 Corintios 5, creí por lo cual hablé. Mira, Romanos 10:9 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? Porque no iban por la fe, iban por obras. Mira todo lo que dice la palabra del Señor de esto. Mira 2 Corintios capítulo 11. Mira, hermano, 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios capítulo 11, el versículo 13. Vamos a ver aquí en 2 Corintios 11:13, hermanos. Ojalá que hayas podido anotar estos versículos. Dice así el 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Escucha quienes traen esta falsa ciencia. Los que traen esta falsa ciencia, los que traen esta falsa piedad, los que traen este falso amor, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13, dice aquí la palabra de Dios, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escucha, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Los que traen la falsa ciencia dice, porque estos son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. Escuche lo que dice, hermanos, aquí la palabra del Señor. Falsos apóstoles. Dice capítulo 11, estamos en 2 Corintios capítulo 11. Ahora dice el versículo 4, mira la enseñanza. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Mira, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, escucha, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mira, hermano, hay que tener
los sentidos ejercitados en cuanto a la palabra del Señor. Hay que ser sobrio, como le dice nuestro apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, que te vuelvo a leer. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, hermanos, hay que evitar todo lo que no es conforme al evangelio de la fe. Hay que evitar todo lo que no es conforme a la ciencia verdadera. Hay que evitarlo. Mira, ¿y cómo lo evitamos? Leyendo el evangelio, confirmándonos por el evangelio, para ver si estas cosas que ellos dicen son así o si no son así. Y podernos cuidar y guardar de esa falsa llamada ciencia. Mira lo que dice ahora 2 Corintios 11:26. Dice 2 Corintios 11:26. Dice así, 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Escucha lo que dice. En caminos, muchas veces, Pablo viene hablando de los sufrimientos que él había tenido como hombre, como los sufrimientos que él había tenido como hombre. Y mira, entre estos sufrimientos, uno de ellos dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, escucha, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Escucha, hermanos, escucha de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Mira, hermanos, lo que dice 2 Corintios 11:26, dice Pablo, estuve en muchos peligros. Muchos. Tú puedes leer antes y puedes leer después de todos los peligros que Pablo pasó. Y Pablo dice, peligros entre muchos falsos hermanos. Estos falsos hermanos que pretenden ser doctores de la ley sin saber ni lo que hablan, ni menos lo que entienden. Ni entienden ni saben lo que hablan. Son fábulas, dice la palabra de Dios. Son cosas inciertas, dice el apóstol Pablo. Apártate de los tales. Si viene alguno predicando a otro Jesús, o recibís otro espíritu, o recibís otro evangelio, dice, bien lo toleráis, hermano. Mira de lo que yo te estoy hablando en esta noche. Guarda lo que se te ha encomendado. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas capítulo 2, el versículo 4. Vamos a ver a Gálatas capítulo 2, versículo 4. Mira, dice, mira, el 3, para tener una idea, tú puedes leerte todo el capítulo, pero solamente vamos a leer el 3 y el 4. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mira, esta es la falsa ciencia. En los días de Pablo, la falsa ciencia era la que obligaba a circuncidar. Era la que obligaba a circuncidar. Era la que obligaba a los gentiles a decirles, ustedes son salvos, pero tienen que observar las costumbres de la ley. Mira lo que dice el versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos. Mira, oído. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar. Escucha, ¿qué es lo que ellos espiaban? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el propósito de esos falsos hermanos? Reducirnos a esclavitud. Mira, hermanos, si hay una falsa ciencia, hay una ciencia verdadera. La ciencia verdadera va ligada con la fe. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esa es la falsa ciencia. A pesar de los falsos hermanos que entraban, dice el versículo 4, hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Señor Jesús, para reducirnos. Mira, querían reducir a los galatianos a esclavitud. Eso era lo que ellos querían.
Mira lo que dice Segunda Corintios capítulo 2. Mire, hermanos, esto es tremendo. Segunda Corintios capítulo 2, hermanos, aquí, mire, aquí lo que más vuela es el tiempo, hermanos, no sé. Segunda carta de los Corintios capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice Segunda Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Mira, estos son, dice el apóstol Pablo, que se meten a las casas y llevan tras de ellos a las mujercillas cargadas de pecado. Mira, hombres y mujeres que se han levantado hoy en día, falsos hermanos, dice el apóstol Pablo. En ningún momento nosotros nos hemos sujetado a ellos, dice el apóstol Pablo. Entre falsos hermanos, yo he pasado por muchos peligros, y entre esos muchos peligros, los falsos hermanos. ¿Por qué estos falsos? Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Escuche, hermanos, en estos tiempos de Pablo andaban así, falsificando la palabra de Dios. ¿Y cómo la falsificaban? Predicando, enseñando y adoctrinando y discipulando con la falsamente llamada ciencia. Primera Timoteo 6:20, hermanos, con este versículo tengo que terminar porque mira, ya el tiempo se me fue. Esperamos que esta palabra, hermanos, corra y sea glorificada, y que tú entiendas, hermanos, este versículo, este capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué? Porque hay muchos que la profesan y lo que hacen es desviarse de la fe. Hermanos, evitemos eso. Hay muchos falsificadores en la actualidad. Hay muchos falsos hermanos en la actualidad. Hay una ciencia falsa. Aquí el apóstol, aquí la palabra de Dios nos habla a nosotros de la verdadera ciencia. Y la ciencia es por fe y para fe. Como dice Romanos 1:17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la verdadera ciencia. Mi querido amigo, mi querida amiga, se nos acabó el tiempo, pero el próximo martes y el próximo jueves vamos a estar estudiando la palabra de Dios para la gloria del Señor. Los domingos también 100 Sur y 225 al este de Acueductos en San José Centro. Allí nos reunimos a las 10 de la mañana. Recuerda que puedes buscarnos en Facebook y en YouTube como Iglesia Despertar de la Gracia, y ahí abres en la página videos y aparecen, y ahí salen todas las enseñanzas que hemos dado hasta el día de hoy. Te declaro lo que tú eres: perfecta, completa, completo, bendecido en Cristo Jesús para la gloria del Señor. Buenas noches, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Gloria.